y se me ha asignado el tema del vaso, patología quirúrgica del vaso. El vaso, y vamos a comenzar a definir qué es el vaso, para recordar un poquito. El vaso es un órgano linfoide. ¿Qué significa esto? Va a tener al inicio una función hemopoietica, principalmente en la etapa intrauterina, y después va a tener una función de tipo inmunológico. Entonces, ¿cuáles son las indicaciones para realizar una esplenectomía electiva aquí en las enfermedades que vamos a tratar? Que las vamos a dividir aquellas que afectan al vaso desde el punto hematológico, aquellas que van a afectar desde el punto de vista de tumores, abscesos, quistes, y otra donde vamos a hablar un poco de lo que es el trauma esplénico. Comenzaremos por lo primero. Las enfermedades hematológicas que van a afectar al vaso son muy pocas. Sin embargo, el vaso va a tener la función de detectar aquellas células disparejas, anormales, y las va a secuestrar y las va a destruir. Entonces, la idea de la esplenectomía es tratar de mejorar al paciente, mas no se va a poder curar. ¿Cuáles son las indicaciones para una esplenectomía electiva en una enfermedad hematológica? Principalmente aquellas donde vamos a encontrar tres problemas: hiperesplenismo, esplenomegalia y citopenia. Definamos hiperesplenismo: vaso grande, pero asociado a una citopenia. Definamos esplenomegalia: vaso grande que va a producir dolor por distensión de la cápsula, va a producir náuseas, vómitos por compresión del estómago. Y las citopenias pueden ser variables, principalmente a nivel de leucocitos y plaquetas. ¿Cuál es la clasificación de las enfermedades hematológicas que requieren esplenectomía? Entonces, aquí yo les voy a presentar una tabla extensa de enfermedades que pueden requerir en algún momento una esplenectomía. Tenemos aquellas enfermedades que van a afectar al eritrocito, principalmente a la membrana eritrocítica, y aquellas enfermedades hemolíticas, aquellas enfermedades que van a afectar las plaquetas, las enfermedades linfoproliferativas y mieloproliferativas, y una serie de enfermedades diversas. Acá estoy con mi presidente operando una esplenectomía laparoscópica por un paciente con un problema de púrpura trombocitopénica. Entonces, dentro de las enfermedades de la membrana eritrocítica y hemolíticas, vamos a tener varias, como la anemia hemolítica autoinmunitaria. Entonces, las enfermedades autoinmunitarias, principalmente la anemia hemolítica autoinmunitaria. ¿Cómo va a presentarse este paciente? Este es un paciente que va a venir a la consulta principalmente del médico internista y del hematólogo, trayendo anemia. Dentro de sus exámenes vamos a encontrar reticulocitosis, lactato deshidrogenasa elevada, altoglobina baja e hiperbilirrubinemia a predominio principalmente indirecto. ¿Qué le pido? Le pido una prueba de aglutinina directa. Si es positiva a IgG o a IgG y complemento 3D, entonces, ¿cómo voy a tratar a este paciente? Si es un adulto entre 40 y 70 años
generalmente voy a comenzar con prednisona, 1 miligramo por kilo por día. De este grupo de pacientes, el 80% me va a mejorar. Si no mejora, puedo utilizar drogas como el rituximab, que es un anticuerpo monoclonal contra el antígeno CD20 en la superficie de los linfocitos T maduros. Pero si es un niño, generalmente, afortunadamente para los niños, esta enfermedad se desencadena por una enfermedad viral que se autolimita espontáneamente. Ya. La esplenectomía para un paciente con anemia hemolítica autoinmunitaria, principalmente a pacientes mayores resistentes a corticoides, aquellos pacientes que tenemos que darle muy altas dosis de corticoides y no hay remisión en 3 semanas o no se logra mantener una hemoglobina aceptable. La tasa de respuesta en las primeras 2 semanas es del 60 al 80% de los que han sido operados. El 50% de los pacientes quirúrgicos van a requerir de todas maneras corticoides, pero en menos dosis. ¿Y qué tal si el paciente es positivo al complemento 3D AHALF? Entonces, del 15 al 25% se asocia esto a infecciones, principalmente del virus Epstein-Barr o con enfermedades linfoproliferativas. En estos pacientes hay que evitar las temperaturas frías, el tratamiento es con clorambucilo, ciclofosfamida, plasmaféresis. Si no hay respuesta, se puede utilizar el rituximab. En estos pacientes, que es positivo a complemento 3D AHALF, no corticoides, no esplenectomía. Entonces definamos con esto a la anemia hemolítica autoinmunitaria. Se ocasiona todo por un anticuerpo contra uno o varios componentes de la superficie de los eritrocitos. Siguiente enfermedad. La esferocitosis hereditaria, también conocida como enfermedad de Nikonski-Chaofa. Se va a atender al paciente que va a presentar una anemia hemolítica. Nuestra primera opción en aquel paciente que presenta una anemia hemolítica es la esferocitosis hereditaria. Entonces, la definamos como la anemia congénita más frecuente. El paciente con la presentación leve es bastante asintomático o puede presentar una ictericia leve. La presentación grave, ictericia, esplenomegalia y colelitiasis. Hay una presentación inclusive mucho más grave, donde hay retraso del crecimiento, cambios esqueléticos, enfermedad hemolítica asintomática. Puede presentarse disfunción orgánica inducida por anemia, úlceras en las piernas o desarrollo de tumores hematopoyéticos extramedulares. ¿Qué pido para este paciente? Pido un frotis de sangre periférica y que voy a encontrar los esferocitos y reticulocitos. Si me siguen, la esplenectomía es para aquellas presentaciones más graves. O sea, si yo tengo un paciente a la menos grave o la leve, no le voy a realizar una esplenectomía, sí a la más grave. Si se presenta esferocitosis en los niños, ¿qué debo hacer? Debo esperar mínimo, si es una anemia muy grave, esperar que este niño cumpla los 5 años o pase de los 5 años para evitar la sepsis fulminante post-esplenectomía. Definamos la esferocitosis hereditaria como una mutación genética en la codificación de las proteínas de la membrana alfa-1 espectrina, beta-espectrina, anquirina y la proteína de transporte de banda 3 anión. ¿Hay variantes? Sí, que se heredan a
través de un patrón autosómico recesivo por la proteína 4.2. Sucede que hay una desestabilización de la capa, de la bicapa lipídica con la posterior liberación de lípidos de la superficie de membrana. Hay una baja deformabilidad de estos eritrocitos y por eso son detectados y destruidos. La siguiente, la prima hermana muy parecida, la eritrocitosis hereditaria. Entonces, este paciente es referido principalmente por anemia. Si es asintomático o con síntomas de anemia por hemólisis, ¿qué debo hacer? Debo pedir mi frotis de sangre. ¿Y qué voy a encontrar aquí? Eritrocitos bicóncavos o las famosas llamadas células en bastón. El tratamiento, si es asintomático, obsérvalo, no lo toques. Si el paciente presenta mucha anemia, transfusiones más ácido fólico. Si la anemia ya es muy severa, en los casos muy graves, esplenectomía para que la anemia sintomática se cure. Definamos esta enfermedad. La eritrocitosis hereditaria, hay una mutación principalmente en la espectrina, la proteína 4.R y la glucoforina C. Generalmente es de un patrón autosómico dominante. En cambio, la forma autosómica recesiva infrecuente puede llevar principalmente a hemólisis muy grave. La siguiente enfermedad, con un nombre bastante peculiar, es la piropoiquilocitosis hereditaria. Acá el paciente ya no es un adulto, el paciente que llega es un paciente recién nacido o un bebé con anemia ictericia. Al solicitarle el frotis de sangre, se encuentra micropoiquilocitosis. En cambio, la esplenectomía es curativa en estos pacientes cuando se encuentra una anemia grave. Entonces, ¿qué es la piropoiquilocitosis hereditaria? Es un tipo de la eritrocitosis hereditaria. Es autosómica, recesiva y afecta en menor grado a la proteína principal, que es la espectrina. Acuérdense, proteínas, membranas, deforme, el hígado, el vaso lo detecta y lo destruye. Siguiendo con las enfermedades hematológicas, tenemos una más. Dos tipos muy parecidos. La estomatocitosis, también conocida como hidrocitosis, y la serocitosis, también conocida como lesicitosis, ambas hereditarias. Los pacientes van a acudir por una sintomatología bastante variable. En el frotis de sangre nos vamos a encontrar que hay estomatocitos, hay aumento de volumen de los eritrocitos presentando un área en forma de boca con palidez central. Mientras que en la otra, en la serocitosis, hay una disminución del volumen celular, presentándose las famosísimas células diana y células especuladas. La esplenectomía en estos pacientes puede mejorar, mas no curar. ¿Cuál es el problema? Hay riesgo que en el posoperatorio muchos de estos pacientes nos produzcan como complicación una hipercoagulabilidad que lleva a episodios trombóticos muy graves e hipertensión pulmonar crónica. Entonces, ambas son anemias hemolíticas de tipo autosómico dominante. Con eso terminamos todos los eritrocitos y nos vamos de la membrana celular y nos vamos a las talasemias. En las talasemias recordemos que tenemos dos tipos de talasemia. Una talasemia menor o forma heterocigótica de la beta talasemia y una talasemia
mayor o anemia de Coley, forma homocigótica de la beta-talasemia. El paciente con talasemia principalmente es un paciente de tipo asintomático o con una anemia muy leve. En el frotis vamos a encontrar microcitosis y generalmente en estos pacientes no hay que operar nada, sino hay que observar. En cambio, en la talasemia mayor, el paciente puede estar asintomático de recién nacido debido a la protección de la hemoglobina fetal durante los primeros 6 meses. Luego, bruscamente van a desarrollar una anemia hemolítica grave y van a presentar y se va a asociar distensión abdominal, retraso en el crecimiento, irritabilidad, ictericia, palidez, asociado a esplenomegalia, cálculos en la vesícula de tipo pigmentado y anomalías esqueléticas. El frotis de estos pacientes van a mostrar una anemia microcítica grave con eritrocitos nucleados, anisocitosis y poiquilocitosis. Además, también pueden presentar una neutropenia leve y trombocitopenia. Estos pacientes van a presentar transfusiones de por vida, asociados para las transfusiones quelantes de hierro. Entonces, ¿a quiénes se le va a indicar la esplenectomía? A los pacientes que van a presentar o van a requerir más de 180 o 200 mililitros por kilo por año de eritrocitos, que son nuestros posibles candidatos para una esplenectomía. Definamos ahora las talasemias como una enfermedad genética, autosómica, recesiva, poca producción de alfa-globina en la alfa-talasemia y beta-globina en la beta-talasemia, por lo tanto, una menor hemoglobina. La anemia de células falciformes. ¿De qué se queja el paciente? El paciente se queja de dolor en todo el cuerpo. Va a presentar múltiples lesiones crónicas en el tejido orgánico. Le pido el frotis y encuentro los eritrocitos con deformación falciforme. Estos síntomas de dolor se van a exacerbar en las llamadas crisis de las células falciformes. Tratamiento, hidrátalo. No funciona, transfúndelo. Acuérdate que este paciente va a tener múltiples autoinfartos esplénicos. En estos pacientes, la esplenectomía no se indica. ¿Qué sucede? Después de un gran secuestro, no por la enfermedad, sino después de que el vaso ha hecho un gran secuestro significativo después de una crisis aguda donde ha requerido muchas transfusiones. Entonces, en estos casos, podría darse una esplenectomía, o en aquellos casos donde hay un hiperesplenismo con dolor y a pesar de la transfusión no mejora, o aquellos casos que en el vaso se han producido infartos y asociado a los infartos se han producido abscesos esplénicos, pueden requerir una esplenectomía. Definamos la anemia de células falciformes como una enfermedad genética, autosómica, recesiva, derivada de una anomalía de la cadena beta de la hemoglobina, que lleva a la formación de la famosa hemoglobina S, y por tanto una deformación falciforme que causa éstasis y oclusión vascular. Las enfermedades enzimáticas que pueden requerir una esplenectomía, para nombrar una que antes se utilizaba, ahora ya no tanto, la deficiencia de la piruvato quinasa, o paciente que acude luego de una infección aguda, o aquella mujer embarazada que le detectaron una anemia más una ecografía abdominal que podría encontrarse una esplenomegalia. Entonces,
en estos pacientes, la esplenectomía casi nunca está indicada solo para pacientes con variantes hemolíticas graves. La deficiencia de la piruvato quinasa es una enfermedad autosómica recesiva. Hay un defecto en la vía glucolítica con menor producción de trifosfato de adenosina, resultado un eritrocito no deformable y destruido por el vaso. En la deficiencia de la glucosa 6-fosfato, la esplenectomía también no está indicada solo en pacientes con hiperesplenismo grave que les obliga a depender de la transfusión. Y ahora pasamos a las enfermedades principalmente de las plaquetas. Terminamos con eso los glóbulos rojos y nos vamos a las plaquetas y comenzaremos con la más famosa de todas, la púrpura, ahora conocida como trombocitopenia inmunitaria. En esto principalmente es una mujer, principalmente son mujeres, el doble en varones, que va a acudir principalmente con hematomas, púrpuras, petequias, puede haber sangrado por la mucosa oral, epístasis, menorragia y sangrado gastrointestinal, inclusive, aunque por cierto menos del 1% puede haber hemorragia intracerebral. Entonces, tenemos que entender que la trombocitopenia que se va a presentar en estos pacientes no necesariamente va a ser de una púrpura, sino puede ir asociada a cualquier enfermedad. Las enfermedades que pueden producir una trombocitopenia severa como esta, que lo tenemos en el diagnóstico diferencial, ¿cuáles son? VIH, lupus eritematoso sistémico, síndrome de anticuerpos antifosfolípidos, el virus de la hepatitis C y las enfermedades linfoproliferativas. Trombocitopenia, fármacos. Sí, hay fármacos y drogas que pueden producir una trombocitopenia tan severa como esta. Cocaína, antibióticos, antihipertensivos, antiinflamatorios, heparina, quinina. Entonces, en aquellos pacientes que tienen una trombocitopenia debajo de 100.000, la sintomatología se va a presentar cuando las plaquetas es menor a 30.000 por milímetro cúbico. Afortunadamente, esta enfermedad, si se presenta en los niños, se autolimita sola. El tratamiento, definitivamente no vamos a ir a sacar el vaso de frente. Tenemos que comenzar dándole corticoides. Y en corticoides vamos a tener como principal a la prednisona y vamos a dar en 1 a 2 miligramos por kilo día. Con esto vamos a ver una mejoría hasta el 30% de los pacientes. Aquellos que no mejoran nos pasamos a dexametasona y con eso, de ese 30% van a mejorar el 80%. Entonces, no mejora con dexametasona, rituximab, y van a mejorar el 60% de estos que no tienen. Algunos fármacos nuevos que se están probando, el romiflostin, el trombopag, que todavía pues tienen cierta, inclusive la inmunoglobulina también se está utilizando. La esplenectomía para aquellos pacientes que tienen fracaso de tratamiento. Entonces, definamos la púrpura como una enfermedad autoinmunitaria causada por uno o varios anticuerpos contra los complejos de glucoproteínas plaquetarias que lleva a la destrucción de esta por el vaso. Si me dicen cuál es el diagnóstico diferencial, la púrpura es un diagnóstico diferencial de descarte. Tienes que descartar todas las enfermedades que te mencioné
para llegar recién a decir que este paciente tiene la púrpura trombocitopénica trombótica. Lo voy a nombrar acá, que también es algo bastante nuevo que se está utilizando. La púrpura trombocitopénica trombótica, no la púrpura trombocitopénica inmunitaria, ambas cosas son diferentes. La trombótica es aquel paciente que llega con petequias, principalmente en las extremidades inferiores. Este paciente tiene fiebre, mialgia, fatiga, dolor de cabeza, cambios en el estado mental, convulsiones y coma. Este paciente puede desarrollar insuficiencia cardíaca y arritmias cardíacas. ¿Qué voy a encontrar en los exámenes de laboratorio? La lactato deshidrogenasa y la bilirrubina elevadas. Una prueba de CUS negativa y en el frotis de sangre periférica que muestra esquitocitosis, que son eritrocitos nucleados y punteados de basófilo. Entonces, generalmente el tratamiento para estos pacientes son plasmaféresis, que mejora el 70%, sino rituximab y glucocorticoides. La esplenectomía se utiliza para aquellos que tienen una trombocitopenia refractaria o las recaídas. Entonces, una púrpura trombocitopenia trombótica es una forma grave de microangiopatía trombótica caracterizada por la asociación de anemia hemolítica mecánica, consumo de plaquetas periféricas y microtrombosis que afectan a diferentes órganos. Y pasamos a las enfermedades linfoproliferativas y mieloproliferativas. Y tenemos al linfoma no Hodgkin. Cuando hablamos de linfoma no Hodgkin, ese paciente con este diagnóstico dicen, ¿y la esplenectomía en qué va acá? Este es un tratamiento quimioterapia o radioterapia. Entonces, se utiliza o se utilizaba la esplenectomía como parte del estadiaje. Anteriormente, era el estadiaje en todos los pacientes que tenían linfoma no Hodgkin. Actualmente eso ha cambiado bastante. Ahora se realiza mediante tomografía computarizada o tomografía por emisión de positrones. Antiguamente, paciente con linfoma no Hodgkin, laparotomía, esplenectomía, biopsia hepática y toma de ganglio. Actualmente eso ha cambiado. Hay algunos pacientes con linfoma no Hodgkin que van a desarrollar una esplenomegalia severa o una trombocitopenia refractaria. En estos pacientes podría estar indicado la esplenectomía. Definamos linfoma como una neoplasia maligna que se presenta en la segunda y tercera década, donde se va a presentar células linforeticulares. La tricoleucemia. Acude un paciente con fatiga, dolor en el cuadrante superior izquierdo, fiebre, infección y coagulopatías. Más del 90% de estos pacientes con esta sintomatología van a presentar esplenomegalia. En el laboratorio clínico, los linfocitos B poseen proyecciones citoplasmáticas de la membrana celular y a esto se denomina tricoleucina. Asociado a esto, pancitopenia,
células mononucleares periféricas neoplásicas, infiltración a la médula ósea. Tratamiento de esta enfermedad, análogos de purina como la pentostatina y la cladribina. ¿Para quiénes vamos a indicar esplenectomía en estos pacientes? Aquellos que han fracasado el tratamiento médico, aquellos que tienen esplenomegalia persistente sin compromiso de médula ósea, o aquellos que han presentado una rotura esplénica traumática y hemorragia bastante grave. La leucemia linfocítica crónica. Este es un paciente varón quejándose de dolor abdominal, distensión y saciedad precoz. ¿Qué vamos a encontrar? Esplenomegalia por infiltración y citopenia por hiperesplenismo. Entonces, la esplenectomía se va a indicar para aquellos que tienen, para mejorar los síntomas, o aquellos pacientes que tienen trombocitopenia grave y anemia. Entonces, la leucemia linfocítica crónica, definámosla como una leucemia de células B en la que hay acumulación progresiva de linfocitos funcionalmente deteriorados. La leucemia mielogénica crónica. Paciente con fiebre, sudoración nocturna, pérdida de peso, dolor óseo. En el hemograma, aumento de leucocitos. Ecografía esplenomegalia. El paciente puede presentar una anemia grave, sangrado e infecciones. Se puede presentar una crisis blástica aguda con esplenomegalia hiperesplenismo. Tratamiento. La droga que se utiliza es el imatinib, que es un inhibidor de la tirosina quinasa. Se puede utilizar interferón alfa. Puede llegar el paciente a requerir un trasplante de médula ósea. La esplenectomía indicada en aquellos pacientes que tienen una esplenomegalia o un hiperesplenismo marcado. Definimos esta enfermedad, leucemia mielogénica crónica, como o producida por la proliferación anormal de los granulocitos, generalmente por la translocación entre los cromosomas 9 y 22, con la asociación del virus de la leucemia de Abelson. La mielofibrosis primaria, o también conocida como mielofibrosis con metaplasia mieloide. El paciente con esta enfermedad se presenta con esplenomegalia considerable, citopenia e hipertensión portal secundaria a trombosis venosa. Este paciente generalmente está relacionado, se asocia con exposición a la radiación y agentes industriales tóxicos. La esplenectomía en aquellos pacientes que tienen hemólisis, que necesitan muchas transfusiones, en aquellos pacientes que presentan esplenomegalia sintomática, trombocitopenia muy severa, o pacientes que presentan síntomas hipercatabólicos, pacientes que presentan infartos esplénicos recurrentes, o aquellos que tienen una hipertensión portal con ascitis refractaria y hemorragia varicosa. Entonces, esta enfermedad produce una hiperplasia de las células precursoras mieloides anormales, lo que provoca una fibrosis medular y hematopoiesis extramedulares en el hígado y en el vaso. Enfermedades múltiples que pueden requerir una esplenectomía. Un paciente con amiloidosis. Este paciente tiene sintomatología solamente esplenomegalia. Y esta esplenomegalia puede producir dolor abdominal, distensión, náuseas, vómitos. Entonces es una esplenomegalia de tipo sintomático. En aquella puede requerir una esplenectomía.
¿Qué es la amiloidosis? Recordemos, produce depósito extracelular de proteínas fibrilares insolubles en tejidos celulares. Otra enfermedad donde la esplenectomía puede funcionar y mejorar la sintomatología, la enfermedad de Gaucher. El paciente puede tener anemia, trombocitopenia, osteopenia, dolor óseo, osteonecrosis y hepato y esplenomegalia voluminosa. Lo mismo, en la esplenectomía en aquellos pacientes que tienen esplenomegalia grave y sintomática o una citopenia refractaria. Entonces, el vaso se convierte en un almacén. Hay aquí, en esta enfermedad de Gaucher, una deficiencia de la beta-glucosidasa, o más conocida como la glucocerebrosidasa, por lo que se produce depósito de glucocerebrósidos en el sistema retículo endotelial con un organomelia bastante grave, infiltrados pulmonares y en la médula ósea. Otro síndrome que puede requerir una esplenectomía es el síndrome de PL. Este paciente es un paciente que va a presentar infecciones crónicas. En el hemograma nos va a arrojar neutropenia y las infecciones aparecen generalmente cuando los neutrófilos están debajo de 0.5 por 10 a la 9 por milímetro cúbico. El tratamiento de estos pacientes es mediante metrotexato. Si el metrotexate no funciona, una esplenectomía podría ayudar para mejorar los síntomas. Este síndrome va a comprender artritis reumatoide, neutropenia y esplenomegalia. El 85% de los casos está asociado con el antígeno HLA-TR4. La sarcoidosis. Cuando nosotros tenemos diagnóstico de sarcoidosis, vamos a encontrar que el 40% de estos individuos van a presentar esplenomegalia. El tratamiento, corticoides, metrotexato. La esplenectomía, cuando hay una esplenomegalia o cuando hay un hiperesplenismo, o también a veces cuando se produce un dolor intratable. La sarcoidosis no es más que una enfermedad granulomatosa no calcificante que va a afectar casi todos los órganos, pero principalmente el pulmón. Y por último, tenemos la esplenomegalia idiopática, donde hemos encontrado un vaso grande y no sabemos por qué. Entonces la esplenectomía puede convertirse en una fuente diagnóstica y quizás a veces terapéutica. No hay que olvidar que la vacunación principalmente de estos pacientes que se van a hacer la cirugía de una esplenectomía por una enfermedad hematológica, aquí lo más importante es evitar que el paciente presente una sepsis fulminante post-esplenectomía. Entonces, generalmente 2 semanas antes de la cirugía, hay que vacunar al paciente contra la influenza, el neumococo y el meningococo. Si no lo hiciste 2 semanas antes, quizás 2 semanas después. Generalmente hay que hacer una revacunación para el neumococo y meningococo cada 5 años. Profilaxis antibiótica, 60 minutos antes de la cirugía. Antibióticos profilácticos durante 2 años, cuando son menores de 16 años. Profilaxis de por vida en los inmunodeprimidos.
Hacer una esplenectomía en un paciente con una enfermedad hematológica no es tan sencillo como uno cree. Primero vamos a encontrar un paciente que tiene citopenia, y si hablamos de púrpura, son pacientes que llegan a 10.000 plaquetas. Tenemos que hacer transfusiones de plaquetas, 10, 12 paquetes antes de operar. Son pacientes con un sangrado bastante evidente. Y ahora, vamos a tratar lo que son los quistes, tumores y abscesos del vaso. Cuando hablamos de quistes esplénicos, tenemos varios tipos de clasificación. Tenemos los quistes primarios o verdaderos, que es un tipo de clasificación, y los secundarios o falsos. Los más frecuentes son los quistes falsos y se debe generalmente a un evento postinfeccioso o postraumático. Luego de un trauma, un hematoma en el vaso o después de una infección en el vaso se puede producir un quiste falso. Entonces, ¿cuáles son los eventos infecciosos más frecuentes que te pueden producir quistes falsos? La mononucleosis y la tuberculosis. Si lo tenemos estas clasificaciones entre verdaderos y falsos, el 90% son de tipo secundario, falso. Otra forma de clasificar los quistes que se van a presentar en el vaso, que son bastante raros, es clasificarlos de la siguiente manera: no parasitarios y parasitarios. En el mundo, lo más frecuente son los parasitarios, y estos están asociados con la infección por el Echinococcus. Entonces, yo en una ecografía o en una tomografía puedo encontrar quistes multiloculados o calcificados y con una serología positiva. En estos pacientes, cuando se está realizando la esplenectomía, hay que tener cuidado de que no se vaya a aperturar el quiste y contaminar la cavidad abdominal, o desafortunadamente hasta se puede producir un shock anafiláctico. Y por otra parte, los más raros, que son los quistes congénitos, que suelen ser de tipo benigno, y aquí tenemos el epidermoide, el dermoide y el endodermoide o simples. Generalmente solamente su tratamiento es de observación. De estos quistes benignos congénitos, el epidermoide es en el 90% del diagnóstico. Si tú tienes un quiste en el vaso, ¿qué haces? Bueno, la mayoría lo observa, y los cirujanos recomendarían cirugía a aquellos que miden más de 5 centímetros por el riesgo de rotura, o porque puede dar compresión al estómago y producir molestias gástricas. Tratamientos alternativos de los quistes: uno puede ser la esplenectomía total, otro puede ser, si se dan las condiciones, una esplenectomía parcial, y hay tratamientos que se han intentado que son el drenaje percutáneo, pero tienen mucha recurrencia. Hay demasiada recurrencia con el drenaje percutáneo y produce muchas adherencias. Y también las fenestraciones del quiste, que significa abrir la cara anterior del quiste y colocar colgajos de Pilcron para tapar, pero también se ha dado cuenta que tiene muchas recurrencias. Una enfermedad conocida como la perilosis esplénica. Esta es una enfermedad que generalmente se presenta más en el hígado y se va a presentar en el vaso de la siguiente manera: hay una dilatación de los sinoides con formación de cavidades dentro del vaso. Estas cavidades dentro del vaso se van a llenar de sangre y el peligro inminente es que
que se rompan estas y produzca un choque hemorrágico. Los factores de riesgo son pacientes con HIV, el uso de corticoides sistémicos, los anticonceptivos orales, el linfoma de Hodgkin y el mieloma múltiple. Y los tumores esplénicos, que lo vamos a dividir en tumores benignos como el hemangioma, el linfangioma, el amartoma, el angioma de células litorales, tumores malignos como el linfoma, el hemangiosarcoma, otros muy raros reportados en artículos, linfomas, pseudotumores inflamatorios. De todos estos tumores, el más común es el hemangioma. Y también se pueden presentar metástasis hacia el vaso. Si me preguntan cuáles son las más frecuentes, la del melanoma, la de mama, pulmón, ovario, inclusive de colon, estómago y páncreas. Pero melanoma es la respuesta principal. Segundo, mama. Y con eso terminamos los tumores y nos vamos al traumatismo esplénico. Creo que dentro de todos los tratamientos, el más no vamos a hablar de traumatismo esplénico, porque traumatismo se va a romper. Lo que vamos a tratar de entender este tema como el rescate esplénico. La idea es no sacar el vaso. La idea es dejar el vaso. Si hablamos de adultos después de un traumatismo abdominal cerrado, diría que el órgano que más se va a afectar es el vaso. Si hablamos de niño, es el segundo más frecuente, debido a que el niño más pequeño tiene el hígado más grande, el hígado se va a afectar más que el vaso. Definitivamente es lógico que la esplenectomía en un traumatismo esplénico es el tratamiento definitivo, pero la idea sería no retirar el vaso, sino tratar de recuperarlo y rescatarlo. Entonces este rescate esplénico es una alternativa dada y va a depender de recursos, de la situación, de la experiencia y de la situación clínica que se presenta. Y todo, salvar al vaso, porque cuando yo era residente, pues el vaso sangraba un poquito y lo sacaba. Y yo creo que eso no ha variado mucho. Cualquier desgarro, cualquier lesión en el vaso es esplenectomía. Entonces tenemos que fundamentar como buenos abogados para rescatar al vaso. ¿Por qué salvar al vaso? Por el riesgo de septicemia fulminante post-esplenectomía. Es un riesgo de por vida. La vacunación que te van a dar no te va a proteger completamente. Y un riesgo menor de esplenectomía por los traumatismos versus los tratamientos hematológicos y oncológicos que pueden haber. No tener vaso, riesgo de procoagulabilidad, se asocia a tromboembolia venosa, accidente cerebrovascular, infarto de miocardio, hipertensión pulmonar. Un riesgo, un esplenectomizado tiene alguna enfermedad, hay riesgo de interpretación del laboratorio porque todos los esplenectomizados generalmente tienen leucocitosis y trombocitosis. Y también se ha asociado que el vaso puede destruir células malignas. Entonces, por estos motivos, vamos a tratar de salvar al vaso. Y para eso tenemos que entender qué grados o qué clasificación. La Asociación Americana de Trauma clasifica el trauma esplénico de la siguiente manera: 5 grados. Grados 1 y 2,
en los cuales se puede observar al paciente generalmente. Grado 4 y 5, el paciente va a terminar probablemente en una esplenectomía. Y el grado 3 es el grado de la duda. ¿Hago la esplenectomía o no la hago? Entonces definamos el grado 1 como un hematoma subcapsular, menos del 10%, y hay un desgarro pequeño de menos de un centímetro. El 2, el hematoma ya no es del 10%, es del 10 al 50%, ya tiene una profundidad de menos de 5 centímetros, hay un desgarro de 1 a 3 centímetros sin afectación vascular trabecular. En el grado 3, el hematoma ya es más del 50%, la parte intraparenquimal ya sobrepasó los 5 centímetros, el desgarro es más de 3 centímetros o hay una afectación vascular trabecular. En el grado 4, el desgarro que afecta a la vasculatura es más del 25% de devascularización. Y en el 5 voy a tener un vaso roto con un desgarro iliar con desvascularización totalmente esclerótica. Entonces, con esta clasificación vamos a plantear la manera de salvar al vaso. Intervención no quirúrgica. 1 y 2 lo observo. Ojo, observar no quiere decir que te vayas a tu casa y que lo dejes. No, lo dejas al interno ahí parado, en una unidad de cuidados intermedios, mirándolo, monitorizándole, tomando hemoglobina ahí. Tú no vas a dormir, no vas a comer, no vas a ir al baño. 1 y 2 lo observas. De 1 y 2 puede pasar a 3, sí. No es que se quedó en 1 y 2, puede pasar a 3. Entonces, en un grado 3, la observación, fracaso. ¿A qué se llama fracaso de la observación? Cuando a pesar de la transfusión, el paciente me hace hipotensión, peritonitis, o demanda demasiados paquetes globulares. ¿Y qué es demasiado paquetes globulares? De 2 a 4 paquetes globulares. Este paciente le pasé 2, le pasé 4, no para, sigue hipotenso hasta la operación. Este grado 3 necesita. Entonces, la tasa de fracasos de tratamiento no quirúrgico es del 15%, pero ¿en quiénes? En el 1 y en el 2. En un grado 5, 75%. ¿Y cómo voy a tratar a este paciente? La contraindicación de un procedimiento que está muy famoso, que deben haberlo escuchado ahorita, que nadie lo hace acá en Perú, pero lo nombran a cada rato, es la angioembolización. Entonces, la angioembolización es un procedimiento en el cual se puede llegar a la arteria principal o a una arteria secundaria y poder crear trombos y que el sangrado pare, ¿no? Pero esta angioembolización tiene una contraindicación: inestabilidad hemodinámica. Entonces, yo necesito de muchos recursos, tener una sala híbrida de radioscopía quirúrgica y experiencia de un radiólogo y tener una anatomía bastante clara. Complicaciones del procedimiento, o sea, no es que esto no sea, por eso que no hay muchos acá. Claro, ¿por qué? Porque el que hace esto va a tener que correr con esto, una disección de la íntima o una perforación del vaso. Ojo. Se puede realizar proximalmente o en la arteria esplénica proximal, o también se puede decir distalmente. ¿Qué quiere decir? Yo puedo aplacar y poner en la arteria esplénica, y con eso le va a dar tiempo que a ese trombo se vayan formando otros trombos y cicatricen y deje de sangrar. O puedo ir a la parte distal y colocarle el trombo, que a veces es un poco más complicado,
por la diferente anatomía que tiene el vaso. Y si la angioembolización no funcionó, ¿qué hago? Las técnicas quirúrgicas que hay. Pero no todas las técnicas quirúrgicas son de esplenectomía. Yo abro el abdomen, expongo el vaso, lo libero de todos sus ligamentos. Lesiones leves, grado 1 o 2, no lo debo operar. Pero si encuentro lesiones leves, cauterización térmica con gas de argón, electrocauterización se puede utilizar, dicen que no, lo he ponido entre interrogantes. Aquí en mi hospital lo paramos con electrocauterio a 100. Agentes hemostáticos, sí, de fibrina. Gasas impregnadas, ¿se puede hacer tamponamiento en vaso como en el hígado? Pues no lo hacemos. No lo hacemos. Riesgo, mucho riesgo de infección, mucho riesgo de sangrado. Tamponamiento posterior, anterior como el hígado. ¿Se puede utilizar esplenografia con sutura con parches? Sí. Lo ideal. ¿Se puede realizar una esplenectomía parcial? Sí. ¿Se puede colocar una malla y envolver al vaso y producir un taponamiento? También. Todas estas medidas son válidas para tratar de rescatar al vaso. Este paciente posoperado debe tener una vigilancia estricta de 24 a 48 horas, hematocrito ciliado entre 2 a 6 horas. Ojo, se puede producir una ruptura esplénica tardía en el 5% de los pacientes, tardía, después de una semana, después de 10 días. Seguimientos. Las complicaciones tardías se pueden presentar: fístulas arteriovenosas, formación de pseudoaneurismas, sobre todo en esos pacientes que se van a observar. Las pruebas de imágenes se deben realizar después de la cirugía. Algunos dicen después de 48 horas, yo lo tomo después de una semana. Tiempo específico de curación radiográfica de una lesión de vaso para el primer grado de 1 a 4 meses. En grado 4, de 5 a 11 meses. A estos pacientes posoperados del vaso se le limita la actividad física después de 3 meses. Y la decisión de vacunar o no depende de la función esplénica, porque hemos dejado parte del vaso y a veces no es necesario vacunar. Vamos a tratar de descifrar lo que... Imaginemos que él llega con un traumatismo abdominal porque se terminaron la medicina y se fueron a tomar, y él nunca toma y tomó otra vez. Y se chocó, el timón, produjo un traumatismo abdominal, tuvo síndrome de latigazos, se golpeó la cabeza y todo. Llega el paciente con hipovolemia. ¿Qué es lo primero que tienes que hacer? Puede ser el hígado, puede ser el vaso. Entonces, aquí tenemos que tener dos cosas. Paciente que viene con traumatismo abdominal cerrado, importante saber si está estable o está inestable. Más que si el paciente está estable, entonces vamos a seguir todo lo que yo les dije. Paciente estable, le tomo una tomografía con contraste, ¿y qué voy a encontrar? Extravasación. Entonces yo voy a ver el vaso, que el contraste sale al costado del vaso y o sea, hay un sangrado activo. Y si hay un sangrado activo, ¿qué voy a hacer? Lo voy a llamar al radiólogo para que le realice una angioembolización. Si no disecó la íntima y no perforó el vaso, y tuve suerte y lo logró contener, felicidad para el paciente. Si no lo logró contener, entonces, ¿qué voy a hacer? Este paciente va a ir a sala de operaciones.
Si perforó la íntima y perforó el vaso, le diría al familiar que se hizo todo lo posible, pues. Pero ¿qué pasa si un paciente llega inestable a sala de operación? Tú no lo vas a mandar al tomógrafo, un inestable. Lo mandas al tomógrafo, el paciente regresa en una bolsa negra. Entonces, a este paciente lo que le voy a hacer un ecofaz rápido. ¿Qué significa un ecofaz? Voy a hacerle una ecografía en trauma shock y voy a ver si hay líquido en cavidad. Si no hay líquido y el paciente, le vuelvo a repetir la ecofaz. Si no hay líquido, bueno, si hay líquido, lo mando a sala de operaciones. Pero si no hay líquido, ¿qué hago? ¿Qué hago? Hago un lavado peritoneal o ya no se llama lavado peritoneal, ahora se llama aspirado peritoneal. Por el ombligo aperturo, absorbo y encuentro sangre. Si encuentro sangre, lo llevo a sala de operaciones. Entonces, en sala de operaciones ya voy a encontrar los diferentes grados que les he dicho. Y mi idea va a ser tratar de salvar el vaso. ¿Estable o inestable? Angioembolización, paciente estable. Bueno. ¿Alguna pregunta? Es extenso, hay un montón de enfermedades que tienen que aprender, hay un montón de síntomas, hay un montón de características de las enfermedades.